Me llamo Clotilde Chávez, tengo 70 años y hasta hace poco pensaba que lo había dado todo por mi hija. Creía que el amor de una madre era suficiente para proteger, para sostener, para perdonar. Pero nada te prepara para que, un 24 de diciembre, la única persona que criaste con todo tu corazón te mire a los ojos y te diga que busques otra familia, que en su casa ya no eres bienvenida. Lo que voy a contar no es una historia de Navidad, es una historia de despertar, de abrir los ojos, de romper cadenas invisibles. Porque durante años viví creyendo que el amor incondicional no tiene límites, hasta que descubrí que sí, los tiene. Y que cuando una hija decide dejar de amarte, lo más digno que puedes hacer es dejar también de mendigar. Esa mañana de Navidad me levanté a las 5, como tantas veces antes, para preparar el postre favorito de Lorena. Un pastel de 3 capas de chocolate que le hacía desde niña. Cada capa llevaba un pedazo de mi memoria. Mientras batía la mezcla, mis manos temblaban, pero no por la edad, sino por la emoción. Envuelto en papel dorado, el pastel quedó perfecto. Lo coloqué en una caja, con un lazo rojo, y lo llevé en mis brazos como si fuera un tesoro. Me puse el abrigo más bonito que tenía, me miré al espejo, y me dije a mí misma que ese día sería especial. No sabía cuán especial sería. A las 7 en punto llegué a su casa. Toqué el timbre, el corazón galopando en mi pecho. Lorena abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, ¿qué?» «Sorpresa», dijo sin moverse del umbral. Detrás de ella escuché risas. Silvano, su esposo, reía con alguien en la sala. Me incliné un poco hacia adelante, tratando de ver quién era. Mi voz se hizo pequeña cuando extendí la caja hacia ella. «Traje tu postre favorito, mi amor. ¿Recuerdas?» Ella bajó la mirada. Observó la caja como si le ofreciera veneno. «Mamá, necesito que entiendas algo», dijo en un tono que me heló la sangre. «Esta es mi casa, mi familia. Ya no puedes venir cuando se te ocurra». Sentí un nudo en la garganta. «Lorena, soy tu madre. Es Navidad». Ella cruzó los brazos. «Exacto. Y en mi Navidad yo decido quién entra y quién no. Mira, mamá, ya no eres la prioridad aquí». Fue entonces cuando la vi. Fátima Heredia, la madre de Silvano, estaba en la sala usando un delantal que yo le había regalado a Lorena hace años. Me miró con una sonrisa triunfante. Lorena continuó. «Fátima va a pasar las fiestas con nosotros. Ella sí entiende cómo funciona una familia moderna. No como tú, que siempre estás buscando atención». El mundo se detuvo. 42 años siendo madre, y mi hija me cerraba la puerta en Navidad. La caja se resbaló de mis manos. El papel dorado se rompió contra el suelo. «Lorena, por favor, solo quería pasar la Navidad contigo». Ella se acercó un paso, la voz más dura que nunca. «Voy a ser honesta contigo, mamá. Estoy cansada de fingir que me importas. Si alguna vez sentiste algo parecido, si alguna palabra de esta historia tocó tu alma, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este canal. Aquí las abuelas también tienen voz». Detrás de ella, Silvano apareció con una cerveza en la mano. «Dale, Lorena, no seas tan dura», dijo sonriendo. Pero no era una sonrisa de consuelo, era una sonrisa cruel. «No, Silvano, ya es hora de que lo sepa. Mamá, durante años fingí que te quería, pero la verdad es que cada vez que llegas aquí arruinas mi paz». Sentí como mi corazón se deshacía en pedazos. «Lorena, yo te di todo». Ella asintió. «Exacto. Y ahora no tienes nada que ofrecerme. Fátima cocina mejor, entiende a mi esposo y no viene a llorar. Además», agregó Silvano, «mi mamá sí sabe cuándo no es bienvenida». Me quedé sin aliento. «¿Insistes en ver a tu hija?», dijo Lorena con una voz que no me pertenecía. «¿Insistes en ocupar un lugar que ya no te pertenece?». Fátima se acercó y le puso una mano en el hombro. Una madre verdadera sabe cuándo debe retirarse. Cerré los ojos, no por miedo, sino para no romperme del todo. «Entonces es esto, es lo que va a pasar», continuó Lorena. «No vuelvas sin avisar. No traigas regalos baratos. No esperes que te tratemos como alguien especial». Las lágrimas caían por mis mejillas sin control. Me sentía vacía, rota, usada, pero algo dentro de mí se encendió. Una chispa. En vez de caer al suelo y suplicar, me erguí. Los miré a todos, a los 3. «Muy bien.
dije con una calma que no reconocí. Si eso es lo que quieren. Perfecto, respondió Lorena. Busca otra familia para molestar. Aquí ya no. Eres bienvenida. Esas palabras fueron martillazos en mi alma, pero mientras las escuchaba, entendí que era el final de una etapa. No era yo quien perdía una familia, eran ellos quienes perdían una madre. Me agaché lentamente, recogí los restos del pastel del suelo y los observé por un instante. Cada migaja parecía una memoria rota. Levanté la vista y la miré fijamente. «Está bien, Lorena», dije, y mi voz, extrañamente, sonó firme. «Pero recuerda este momento, recuérdalo muy bien». «¿Es una amenaza?», se burló Silvano. «No», respondí, «es una promesa». Me di la vuelta sin decir más palabra. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché cómo la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Cada paso que daba alejándome de esa casa me hacía sentir más liviana. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor. Me quedé allí durante 10 minutos, observando las luces navideñas que titilaban tras la ventana, donde otra mujer ocupaba mi lugar. Las lágrimas seguían bajando, pero no eran de tristeza, eran de claridad. Algo había cambiado para siempre. Metí la mano en mi bolso y saqué el teléfono. Busqué un mensaje que había escrito hacía 3 meses y que nunca me había atrevido a enviar. «Querida Lorena, espero que hayas disfrutado tu última Navidad como heredera». Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. Eran 69 años de silencios acumulados, de perdones automáticos, de sonrisas falsas por miedo a perder el poco afecto que aún creía tener. Y, sin embargo, ese botón lo cambiaba todo. Lo presioné. El mensaje salió con un pequeño sonido, casi imperceptible, pero para mí fue como un disparo. 30 minutos después, el teléfono empezó a sonar. Era Lorena. Llamaba una y otra vez. No contesté. Dejé que el silencio hablara por mí, porque el silencio también puede ser un grito. Manejé de regreso a mi apartamento con el rostro bañado en lágrimas, pero ya no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de una mujer que al fin entendía el tamaño de su propia dignidad. Me senté en el sofá viejo donde tantas veces lloré por las ausencias de mi hija. Ese lugar que alguna vez fue su refugio, su fortaleza, su hogar. Y mientras acariciaba los brazos gastados del mueble, los recuerdos llegaron como una tormenta. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cuándo mi hija dejó de amarme? Recordé el día en que murió Roberto, mi esposo, hace 5 años. Estábamos casados hacía más de 4 décadas. Me sentí devastada, rota, sin saber cómo continuar. Y ahí estaba ella. «Mamá, ahora yo soy tú. Familia. Nunca estarás sola», me dijo. Qué ironía tan amarga resultó ser esa promesa. Durante los primeros meses venía todos los días. Me traía comida. Me ayudaba con los trámites del seguro. Yo pensaba que la pérdida nos había unido. Pensaba que ella era un ángel enviado para sostenerme. Qué equivocada estaba. Poco a poco, los comentarios empezaron a cambiar. «Mamá, no puedes estar en pijama todo el día. Mamá, necesitas salir más. Mamá, tu tristeza nos está afectando». Y yo me esforzaba. Me peinaba, cocinaba, sonreía aunque por dentro me sintiera hecha pedazos. Cada domingo preparaba su comida favorita, pero los elogios se fueron haciendo más escasos. Las visitas también. Hasta que un día me dijo algo que no pude olvidar. «Mamá, deberías vender esta casa. Es demasiado grande para ti sola». La casa donde la crié, donde Roberto y yo soñamos, luchamos y envejecimos juntos, donde escuché por primera vez su risa de bebé y más tarde su llanto de adolescente. Pero Lorena insistía. «Es por tu bien. Es más práctico. Podrás vivir cerca de nosotros». Y cedí. Vendí mi hogar, ese santuario lleno de memorias, porque confiaba en ella. Me mudé a un apartamento pequeño a pocas calles de su casa. «Así estarás más cerca de los nietos», me prometió. Pero los nietos nunca llegaron, y las visitas se volvieron escasas, hasta casi desaparecer. Puse todo el dinero, la venta de la casa y el seguro de Roberto, en una cuenta conjunta con ella. «Para emergencias, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada». Qué trampa disfrazada de cariño. Al principio no sospeché nada, pero luego comencé a notar cambios. Lorena era una con los demás, simpática, cálida, encantadora, pero conmigo se volvía impaciente, áspera.
Mamá, ya te dije que no vengas sin avisar. Mamá, estamos ocupados. Y la frase que más me desgarraba. Mamá, necesitas hacer amigos de tu edad. ¿Cómo iba a hacer amigos si había dedicado mi vida entera a ser madre y esposa? ¿Cómo se reinventa una mujer a los 69 años, después de haber vivido siempre para otros? Luego llegó Silvano. Al principio fue amable, cortés. Mamita, me decía. Pero con el tiempo comenzó a cambiar. Me miraba con impaciencia, con superioridad. Murmuraba cosas al oído de Lorena mientras yo hablaba. Risas compartidas que ya no me incluían. Risas que sabían a desprecio. La boda fue hermosa. Pagué la mitad, como madre orgullosa que soy. Pero durante la recepción me sentaron en una mesa alejada, sola. Nadie me sacó a bailar. Nadie me dirigió la palabra más allá de un saludo superficial. Me sentí invisible por primera vez en mi vida. Y esa sensación se volvió habitual. Después de la boda, ya no era mamá, era la señora. Silvano corregía mi forma de hablar, criticaba mi ropa, hacía comentarios mordaces que Lorena nunca defendía. Peor aún, los celebraba con sonrisas cómplices. Un año después apareció Fátima, la madre ejemplar, la mujer perfecta. Cocinaba mejor, se vestía mejor, sabía comportarse. Mi mamá nunca viene sin avisar, decía Silvano. Mi mamá no se mete. Y Lorena empezó a repetir esas frases como si fueran verdad absoluta. Yo intentaba competir, lo confieso. Cocinaba más, sonreía más, me esforzaba más. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Siempre había algo en mí que les molestaba. Mi presencia parecía una molestia que toleraban solo por compromiso. El golpe final llegó 3 meses antes de esa Navidad. Fui a su casa como cada domingo. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Escuché risas adentro. Música. Caminé hacia la ventana y allí estaban. Una cena familiar. Sin mí. Lorena, Silvano, Fátima. Varios rostros que no conocía. Reían, brindaban, compartían pan. No me invitaron. No me avisaron. Me quedé ahí, fuera, mirando como una intrusa en la vida de mi propia hija. Esa noche lloré como no lo hacía desde la muerte de Roberto. Pero al día siguiente, algo en mí despertó. Me miré al espejo esa mañana y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. O quizás sí, por primera vez la estaba viendo con claridad. Una mujer que había sido madre, esposa, cuidadora, pero que ahora era una sombra de sí misma. Entonces me pregunté, ¿qué haría Roberto si estuviera vivo? La respuesta fue inmediata. Roberto habría luchado por mí. No habría permitido que me pisotearan, ni siquiera nuestra hija. Ese pensamiento encendió algo dentro de mí. Ese mismo día empecé a escribir. Documenté cada humillación, cada frase, cada desprecio, porque si algo había aprendido en casi 7 décadas de vida, es que las personas muestran su verdadera cara cuando creen que no hay consecuencias. Pero yo iba a demostrarles que estaban equivocadas. Detrás de mi rostro sereno comenzó a nacer una mujer que ya no estaba dispuesta a callar. Cada frase hiriente, cada mirada de desprecio, cada exclusión fue archivada en mi memoria y en mi cuaderno. Y entonces, un martes por la mañana, llegó la llamada que lo confirmaría todo. Era el banco. Señora Chávez, notamos movimientos inusuales en su cuenta conjunta. Mi corazón dio un vuelco. El ejecutivo me explicó que se habían retirado casi 43,000 pesos en los últimos 3 meses. Firmas que no eran mías. Transferencias a cuentas desconocidas. Pero la cuenta es conjunta con mi hija, le dije con voz quebrada. Lo entendemos, pero por la frecuencia y la cantidad, queríamos confirmar que usted estaba al tanto. Colgué el teléfono temblando. Casi la mitad de mis ahorros, décadas de esfuerzo, evaporadas sin mi consentimiento. Esa misma tarde fui a su casa. Me recibió con una sonrisa forzada. Mamá, justo necesitaba hablar contigo, dijo. Pero no me invitó a pasar. Hablamos en la entrada como 2 desconocidas. Le pregunté directamente. Lorena, el banco me llamó. Retiraste dinero de nuestra cuenta. ¿Por qué? Su rostro se endureció. Era una emergencia. Silvano perdió su trabajo. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté. ¿Por qué ibas a hacer un drama, como siempre? Su tono era frío, defensivo. Además, técnicamente es dinero familiar. Yo también soy tu familia.
respondí con la voz quebrada. Ese dinero era para mi vejez, para mi salud. Mamá, no seas egoísta, replicó sin pestañear. Ustedes ya vivieron. Ahora es nuestro turno. Esas palabras me rompieron. Ya viví, como si la vida tuviera fecha de caducidad. Como si, por haber criado, amado, sostenido, ahora me tocara desaparecer. Si alguna vez alguien te hizo sentir que ya no tienes valor por tu edad, suscríbete a este canal. Aquí tu historia también importa. Aquí no estás sola. Regresé a mi apartamento con el alma hecha trizas. ¿Cómo era posible que mi propia hija pensara que mi vida ya había terminado? No estaba enferma. Tenía 69 años, sí, pero aún respiraba, sentía, soñaba. Aún merecía ser vista como alguien valiosa. Pero la revelación más dura llegó 2 semanas después. Fui a su casa a buscar un suéter que había olvidado. Toqué. Nadie respondió. Sabía dónde guardaban una llave. Entré, y lo que encontré cambió todo. Mi suéter estaba sobre una silla del comedor. Pero sobre la mesa había un folder abierto, papeles esparcidos. Me acerqué. Eran estados de cuenta, míos. También copias de mi testamento, notas escritas a mano. Reconocí la letra de Lorena. Cuenta principal, 89.000 pesos. Seguro de vida, 150.000. Apartamento, 450.000. Total, 689.000. Había convertido mi vida en una hoja de Excel, un inventario, una lista de lo que valía muerta. Pero lo que más me rompió fue una nota con la letra de Silvano. Mientras más rápido, mejor. Ya no podemos seguir, fingiendo que nos importa. Otra hoja decía, carga financiera mensual, 3.200 pesos. Solución, acelerar proceso natural. Tuve que sentarme. Mi hija estaba esperando que muriera, que desapareciera para poder repartirse mis restos, mi esfuerzo, mis ahorros. Era como si de pronto toda mi existencia hubiera sido reducida a un estorbo. Seguí leyendo. Había anotaciones sobre mis medicamentos, mis visitas al médico, mis gastos, y al final, un mensaje de WhatsApp impreso. Mi mamá vino otra vez hoy. Ya, no la soporto. Y la respuesta de Silvano. Mi mamá dice que las mujeres mayores que se sienten inútiles tienden a declinar más rápido. ¿Crees que funcione? Escribió Lorena. Más estrés, menos visitas, más soledad. Mis manos temblaban. Tomé fotos de todo, cada hoja, cada mensaje, cada cálculo. Esa era la prueba. La prueba de que ya no era madre. Era carga. Guardé todo como lo encontré. Cerré el folder, acomodé las sillas, tomé mi suéter y salí. Caminé como autómata hacia mi apartamento. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era dolor lo que sentía. Era claridad. No era una suegra entrometida, ni una madre dramática. Era una víctima. Pero también era una sobreviviente. Y esa noche tomé una decisión. Si Lorena quería jugar a ser estratega, iba a conocer a la mujer que su padre, Roberto, siempre decía que era más fuerte de lo que aparentaba. Al día siguiente busqué entre mis contactos un número que no marcaba desde que Roberto falleció. Samuel Correa, el abogado que nos ayudó con los trámites del testamento de mi esposo. Cuando atendió, su voz sonaba igual que antes, firme y serena. Samuel, soy Clotilde Chávez. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa breve, y luego su respuesta. Clotilde, qué gusto escucharte. ¿Todo bien? Respiré hondo. Todo está en orden, pero necesito cambiar mi testamento, y necesito hacerlo sin que nadie se entere. ¿Cuándo quieres venir? Hoy, esa misma tarde. Me senté en el mismo escritorio donde Roberto firmó su última voluntad. Pero yo ya no era la viuda frágil de entonces. Samuel me sirvió un café y me dijo, «Te ves distinta, Clotilde, más determinada». Asentí con calma. Así me siento. Abrí mi teléfono y le mostré las fotos, los cálculos, los mensajes, las notas escritas a mano. Samuel las revisó en silencio. Vi cómo su expresión se transformaba con cada imagen. Cuando terminó, me miró con seriedad. Esto es muy grave. Lo sé, respondí, pero no quiero denunciarlos aún. Quiero hacer algo mejor. Samuel se recostó en su silla. ¿Qué tienes en mente? Y ahí comenzó todo. Planeamos durante 2 horas. Reescribimos el testamento desde cero. Los 43.000 pesos robados irían a un asilo, mi apartamento y el resto de mis ahorros a una fundación que apoya a mujeres maltratadas. Pero quiero que Lorena se entere públicamente, no en una carta.
Quiero que sea frente a todos, frente a quienes siempre creyeron su versión. Samuel sonrió. Entiendo perfectamente. Quiero que duela, que no se olvide nunca de lo que hizo. Él asintió. Eso sí, Clotilde, una vez firmado este Nuevo Testamento, no hay vuelta atrás. No quiero volver atrás. Ya viví suficiente en el pasado. Salí de esa oficina con la cabeza en alto, sintiéndome poderosa por primera vez en años. Pero lo que vendría requería aún más estrategia. No bastaba con justicia legal. Necesitaba pruebas, testigos, certezas, porque lo que planeaba hacer no era venganza. Era una lección, y como toda buena lección, debía ser inolvidable. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective. Cada vez que iba a casa de Lorena, encendía la grabadora de voz de mi celular. Grababa cada desprecio, cada burla, cada vez que me convertían en invisible. «Mamá, ya te dije que no toques mis cosas», me gritó un día porque moví una revista. Grabado. «Clotilde, ¿podrías hablar más bajo? Estamos viendo televisión», me dijo Silvano cuando intenté contar cómo me sentía. Grabado. «Mi pobre Silvano tiene que aguantarla», escuché decir a Fátima por teléfono. Grabado. Pero necesitaba más, algo irrefutable. Entonces, llegó el momento. Un día Lorena me pidió ayuda para hacer compras. «Mamá, necesito que me acompañes al supermercado». Por supuesto, como siempre, era yo quien pagaba la mitad de las cosas. Allí, entre los pasillos, nos cruzamos con Andrea Correa, una vieja conocida de la familia. «Lorena, qué gusto verte». Luego me miró. «Señora Clotilde, qué alegría verla». Pero antes de que pudiera responder, Lorena interrumpió con una sonrisa tensa. «Andrea, discúlpala. Mi mamá tiende a ser un poco intensa». Sentí como si me hubiera arrojado un balde de agua helada. Andrea frunció el ceño. «Pero si la señora Clotilde siempre fue muy dulce». Lorena se rió con falsa simpatía. «La edad cambia a las personas, ya sabes. A veces olvida ciertos límites apropiados». Me quedé helada. «Lorena, no creo que eso sea necesario». «Mamá, por favor, estoy hablando con Andrea». Se volvió hacia su amiga. «¿Ves lo que te digo? Siempre interrumpe las conversaciones». Andrea se despidió rápidamente, visiblemente incómoda. Yo sentí que me tragaba la tierra. Cuando llegamos a casa, le pregunté, «¿Por qué dijiste eso frente a Andrea?» «¿Qué cosa, mamá?» «Eso de que soy intensa, inapropiada». Ella se encogió de hombros. «Mamá, eres mayor. A veces dices cosas fuera de lugar. Es normal que yo tenga que manejar esas situaciones». «¿Manejarme?», dije con incredulidad. «Soy tu madre, no una niña. A veces la diferencia no es tan clara». Sentí como el corazón se me apretaba, pero en vez de llorar sonreí por dentro. Eso era justo lo que necesitaba. Su desprecio, su condescendencia, su arrogancia. Y lo tenía todo grabado. Esa noche llamé a Samuel. «Ya tengo suficientes pruebas. Es hora de activar el plan». «¿Estás segura, Clotilde?» Nunca estuve más segura. Planeamos cada paso. Lo haríamos en una reunión familiar, con vecinos y personas que conocían nuestra historia. Lorena creería que yo iba a disculparme, a arreglar todo, a dejarle nuevamente mi herencia. Le daríamos una semana para que se relajara, para que bajara la guardia, y el día del anuncio, frente a todos, revelaríamos la verdad. «¿Qué vas a anunciar exactamente?», preguntó Samuel. «Voy a leer el Nuevo Testamento, y después voy a reproducir todas las grabaciones. Todas». Samuel guardó silencio unos segundos. «Eso va a ser devastador». «Lo sé», respondí. «Eso es exactamente lo que quiero. Que sea devastador». Los días siguientes actué como la madre arrepentida. Llamé a Lorena. Le pedí perdón. Le dije que había reflexionado. «Mamá, me alegra que estés recapacitando», me dijo con dulzura fingida. «Creo que esta puede ser una nueva etapa entre nosotras». Yo asentí. Sí, una etapa completamente nueva. El 31 de diciembre, cuando el mundo celebraba con fuegos artificiales, yo estaba en casa repasando mi guión. Imprimí copias del Nuevo Testamento. Preparé el celular con todas las grabaciones etiquetadas por fecha. Ensayé frente al espejo cada palabra, cada pausa, cada mirada. «Querida familia», comencé. «Hoy no vengo a pedir perdón. Vengo a mostrarles quién soy. Vengo a recuperar lo que nunca debí entregar. Mi dignidad.
Cerré los ojos y me visualicé frente a todos. No como víctima, no como madre humillada, sino como Clotilde Chávez, mujer. El 1 de enero le escribí a Lorena: «Mi amor, quiero organizar una reunión para el día 2. Estarán tú, Silvano, Fátima y algunos vecinos. Quiero hacer un anuncio importante sobre mi testamento». Tardó 3 minutos en responder. «Claro, mamá, me parece perfecto. Me alegra mucho que quieras hacer esto». Pude imaginar su sonrisa, su mente creyendo que había ganado, que yo estaba cediendo otra vez, que el dinero, al final, hablaba más fuerte que cualquier herida. Qué poco me conocía. El día 2 amaneció gris. Me levanté temprano, no por nervios, sino por costumbre. Me bañé con calma, elegí mi vestido azul marino, el mismo que usé en la boda de Lorena, y me peiné como me gustaba a Roberto. Preparé un café que no terminé. A las 9 en punto Samuel llegó a mi apartamento. Traía consigo la carpeta de documentos y un altavoz portátil. Me miró con atención. «¿Estás lista, Clotilde?» Sonreí. «Como nunca». Llegamos al salón comunal del edificio de Lorena a las 10:30. Ella nos recibió con una alegría que hacía meses no mostraba. «Mamá, te ves hermosa», dijo abrazándome. Su afecto sonaba real, pero ya no me afectaba. Era solo parte de la función. Subimos juntos. Silvano nos esperaba con su eterna sonrisa vacía. Fátima entró con aire de reina. También estaban Andrea Correa, los Huerta y otros vecinos. La sala se llenó rápido. Todos se sentaron en círculo. «Gracias por venir», dijo Lorena. «Mi mamá quiere compartir una noticia importante con todos ustedes». Después se volvió hacia mí. «Y antes de que hable, quiero pedirle perdón públicamente. El día de Navidad fui muy dura con ella. Me dejé llevar por el estrés. Dije cosas que no debía. Hubo murmullos de aprobación. Pero hoy estamos aquí para comenzar de nuevo». Me levanté despacio. Sentí el peso de las miradas, pero también sentí el poder fluir en mis venas. «Queridos amigos», comencé con voz firme, «hoy quiero compartir con ustedes una decisión importante sobre mi futuro. Durante los últimos meses, he reflexionado profundamente sobre mi vida, mi familia y mi legado». Las sonrisas eran muchas. Silvano asentía. Fátima cruzaba las piernas con satisfacción. Andrea me observaba con curiosidad. Y he descubierto cosas dolorosas, cosas que me han abierto los ojos. Por ejemplo, que mi hija retiró 43,000 pesos de nuestra cuenta sin mi consentimiento. Las risas se congelaron. El silencio fue inmediato. «Mamá, ya hablamos de eso. Fue una emergencia», murmuró Lorena nerviosa. «Sí, me lo explicaste. Después de que el banco me llamó». Me volví hacia el grupo. «También descubrí que mi hija y mi yerno hicieron cálculos detallados sobre mi patrimonio, como si ya estuviera muerta, como si yo fuera un número». Busqué en mi bolso y saqué el celular. «¿Quieren ver las fotos? Aquí están». La mano de Lorena comenzó a temblar. «Cuenta principal, 89,000. Seguro de vida, 150,000. Apartamento, 450,000. Total, 689,000. Leí en voz alta. Todo escrito por Lorena. Pero hay más. Hay una nota en letra de Silvano que dice: «Carga financiera mensual, 3,200 pesos. Solución: acelerar proceso natural». Andrea se llevó una mano a la boca. «¿Saben qué significa eso?», pregunté. «Que estaban esperando que muriera y estaban considerando formas de ayudar a que eso sucediera». Silvano se levantó indignado. «Eso no es cierto. Está sacando todo de contexto». Me volví hacia Samuel. «¿Podrías leer la nota?». Él abrió la carpeta. «Carga financiera mensual, 3,200 pesos. Solución: acelerar proceso natural». El silencio se volvió aún más espeso. Todos nos miraban. «Y eso no es todo», continué. «También tengo mensajes donde discuten cómo hacerme sentir más sola para que me deteriore más rápido». Reproduje el audio. La voz de Silvano. «Mi mamá dice que las personas mayores que se sienten inútiles tienden a declinar más rápido». Y la voz de Lorena, clara y cortante. «¿Crees que funcione? Más estrés, menos visitas al médico, que se sienta más sola». Un grito ahogado escapó de Fátima. Se puso de pie de inmediato. «Yo nunca dije eso». «¿No?», pregunté. «Escuchemos juntos». Reproduje otra grabación. La voz de Fátima era inconfundible.
Las mujeres de esa edad deberían entender cuando ya no son necesarias. Su cara palideció. Su boca se entreabrió. Eso fue sacado de contexto. Nadie le creyó. ¿Y ahora? Dije con calma. Vamos a la parte más interesante. Lo que ocurrió el día de Navidad. La sala estaba inmóvil. Ese día fui a casa de mi hija con un pastel que preparé desde las 5 de la mañana. ¿Y saben qué me dijo cuando llegué a su puerta? Silencio absoluto. Me dijo, busca otra familia para molestar. Aquí ya no eres bienvenida. Algunos de los vecinos murmuraron. Otros simplemente bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de la verdad. Mientras ella me echaba de su casa, su suegra ocupaba mi lugar en la mesa, y su esposo se reía de mi dolor. Me volví hacia Samuel. Ahora sí, es hora de leer el Nuevo Testamento. Lorena se puso de pie de golpe. «Mamá, por favor, podemos hablar en privado». La miré con firmeza. «¿En privado? ¿Como cuando me humillaste delante de todos?» Samuel se aclaró la garganta. Yo, Clotilde Chávez, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento. Anterior, primera disposición. Mi apartamento será donado a la Fundación Mujeres Renovadas, que apoya a mujeres víctimas de violencia familiar. Un murmullo recorrió el salón. Segunda disposición. Mis ahorros restantes, 46.000 pesos, serán divididos entre 3 organizaciones benéficas. Silvano gritó. Ese dinero era de una cuenta conjunta. Lorena tenía derecho a usarlo. Lo miré con desprecio. ¿Derecho a qué? ¿A robar? ¿A planear mi muerte para heredar antes? Mi seguro de vida por 150.000 pesos será destinado al hogar de ancianos San José, continuó Samuel, especialmente para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Lorena comenzó a sollozar. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu única familia. Me reí con amargura. Mi única familia fue la que calculó cuánto costaba mantenerme viva, la que se burló de mi dolor, la que me excluyó de su vida mientras ocupaban mi lugar con una extraña. Cuarta disposición. Todos mis objetos personales de valor serán donados. La señora Chávez excluye específicamente a su hija Lorena Chávez y su familia política de cualquier herencia. Andrea Correa se levantó. ¿Estás segura de esto, señora Clotilde? Más segura que nunca, respondí. Pero, ¿es su hija? No. Mi hija murió el día que decidió que yo era una carga financiera. Fátima intentó intervenir. Clotilde, esto es dramático. La miré con frialdad. ¿Quiere que escuchemos lo que usted dijo sobre su propio hijo y sobre mí? También tengo grabaciones. Su rostro se desfiguró. Reproduje un audio. La voz de Silvano decía, «Tu mamá está bien para deshacernos de Clotilde, pero luego vamos a tener que lidiar con ella también». Fátima se volvió hacia su hijo horrorizada. «¿Silvano? ¿Eso es verdad?» Él no respondió, solo bajó la mirada. «Y hay más», dije con voz serena. Reproduje una llamada telefónica. La voz de Lorena decía, «Mi mamá es tan patética. Se aferra a mí como si fuera su única razón de vivir. No entiende que ya cumplió su función». Nadie habló. El ambiente era tan denso que costaba respirar. Las lágrimas de Lorena eran incontrolables, pero yo no sentía compasión, sentía justicia. «Ahora vamos a la cláusula final», anunció Samuel. «Si alguien intenta impugnar este testamento, perderá cualquier derecho a recibir algo en el futuro y deberá pagar todos los costos legales del proceso». Silvano murmuró. «Esto es una locura». Me volví hacia él. ¿Locura? ¿O es que no esperaban que una anciana tuviera la fuerza de defenderse? Fátima habló de nuevo. «Clotilde, estás destruyendo a tu familia». «No, Fátima», respondí con firmeza. «Mi familia se destruyó sola. Yo solo estoy recogiendo los escombros». Lorena se acercó, temblando. «Mamá, dime qué quieres que haga. Haré lo que sea». La miré directo a los ojos. «¿Como cuando me suplicaste que firmara esa cuenta conjunta? ¿Como cuando me cerraste la puerta en Navidad?» Eso fue distinto. No, mi amor, eso fue exactamente igual. La diferencia es que ahora yo tengo el poder. Entonces, esto es venganza, murmuró Silvano. Solté mi brazo del agarre de Lorena. «No, esto es justicia. La venganza sería hacerles lo mismo que ustedes me hicieron. Pero yo no busco dañarlos, solo quitarles el poder de seguir haciéndome daño».
Me volví hacia el grupo. Gracias por ser testigos de esta verdad, porque durante años me hicieron creer que yo era el problema, que era dramática, intensa, una carga. Hoy ustedes han escuchado quiénes son los verdaderos culpables. Tomé aire. Sentí como mi voz se volvía más firme, más libre. Y quiero que lo recuerden cuando vean a Lorena en el futuro, cuando la escuchen hablar de su madre cruel. Recuerden lo que vieron hoy. Recuerden que hay personas que solo lloran cuando pierden algo, no cuando hacen daño. La habitación permanecía en silencio, solo interrumpida por los sollozos de Lorena. Pero yo ya no era la mujer que solía consolarla. Era una mujer completa por sí misma. Pero eso no es todo, añadí con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante estos meses descubrí algo más, algo que ni Lorena sabe que yo sé. Ella levantó la cabeza, con el rostro hinchado por el llanto. «¿Qué más puede haber?», murmuró. Miré a Samuel. Él sacó otro sobre. «¿Qué es eso?», preguntó Silvano, visiblemente nervioso. «Es una demanda civil», respondió Samuel, «por fraude financiero y abuso a persona mayor. Ya ha sido presentada en el juzgado». Lorena se quedó helada. «¿Una demanda? ¿Contra mí?». La miré directamente. «¿Contra ti? Y contra Silvano. Por los 43.000 pesos que tomaron sin autorización. Por el daño emocional que me causaron. Por cada palabra, cada desprecio, cada cálculo hecho a mis espaldas». Silvano intervino. «Pero esa cuenta era conjunta. Teníamos derecho». Samuel lo interrumpió. «El derecho desaparece cuando se demuestra abuso, manipulación o intención de causar daño». «¿Daño físico?», preguntó Silvano, tratando de minimizarlo. Reí amargamente. «¿Crees que el único daño es el físico? ¿Qué hay del daño psicológico de descubrir que tu hija está planeando tu muerte? ¿Qué hay del dolor de sentirte invisible, indeseada, desechada?» Andrea Correa se puso de pie. «Señora Clotilde, esto es impresionante. Me parte el alma, pero también me llena de respeto». Asentí en silencio. Ya no necesitaba validación. Solo estaba diciendo la verdad. Andrea me miró fijamente. «¿Cuándo decidió hacer todo esto?». Respiré hondo. El día que encontré los papeles en su casa. El día que leí sus cálculos, sus mensajes. Pero en el fondo, creo que la decisión la tomé mucho antes. El día que me di cuenta de que ya no reconocía a la hija que crié. Me volví hacia Lorena. «¿Recuerdas cuando tenías pesadillas? Me quedaba contigo toda la noche hasta que se te pasara. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo? Dormí en una silla de hospital una semana para que no estuvieras sola. Si tú también has sentido que tu historia fue invisibilizada por quienes más amas, suscríbete a este canal. Que nuestras voces jamás vuelvan a ser silenciadas. ¿Recuerdas tu primer desamor? Llorabas durante días y yo te preparaba chocolate caliente. Cancelaba mis cosas para consolarte. ¿Recuerdas cuánto invertí en tu educación, en tus sueños, en cada detalle de tu infancia? Ella asintió entre lágrimas. Entonces dime, Lorena, ¿en qué momento decidiste que todo eso ya no valía nada? Mamá, yo nunca... ¿En qué momento decidiste que la mujer que te dio la vida ahora debía ser eliminada, borrada de tu presente? El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de quienes ya no podían fingir sorpresa. ¿En qué momento dejé de ser tu madre y me convertí en tu enemiga? Nunca fuiste mi enemiga, sollozó. ¿No? Entonces explícame por qué robaste mi dinero. ¿Por qué me cerraste la puerta en Navidad? ¿Por qué me humillaste delante de mis conocidos? ¿Por qué calculaste mi valor como si fuera un inventario? Con cada pregunta, mi voz se volvía más firme. Ya no era el lamento de una madre dolida. Era el testimonio de una mujer que ya no se dejaría pisotear. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, pregunté sin esperar respuesta. Que si hubieras venido a mí y me hubieras dicho, «Mamá, necesito ayuda», yo te habría dado todo. Si me hubieras dicho que necesitabas espacio, lo habría respetado. Si me hubieras dicho que te sentías agobiada, habríamos buscado una solución. Pero tú elegiste la mentira, elegiste la manipulación, elegiste el desprecio. Fátima intentó hablar, pero levanté la mano. No, Fátima, usted también fue parte de esto. Planear la muerte de alguien no es un error. Robar dinero no es un error.
Humillar a una madre no es un error. Eso es abuso. Eso es crueldad. Me volví hacia Samuel. Y ahora, la tercera sorpresa. Samuel asintió y sacó otra carpeta. Durante la investigación, Clotilde contrató un detective privado. Silvano empalideció. ¿Qué descubrieron? Descubrimos que nunca perdiste tu trabajo, dije. De hecho, recibiste un aumento hace 2 meses. Y las vacaciones que se dieron en Cancún, las pagaron con mi dinero. Samuel mostró las fotos. Silvano y Lorena en la playa, con cócteles, con sonrisas, con comentarios como «Por fin podemos darnos lujos. La vida es más fácil con recursos. Los recursos eran míos. El sacrificio era mío. La traición era suya». Lorena lloraba desconsoladamente. «Mamá, podemos devolverte el dinero». «¿Con qué dinero, Lorena? Con los que ya se gastaron. ¿Con los que ocultaron mientras yo contaba centavos para mis medicamentos? No, mi amor. Ya es demasiado tarde para el arrepentimiento». Me volví hacia Samuel. ¿Podrías explicarles las consecuencias legales? Él se puso de pie, con la carpeta en las manos. La demanda civil busca recuperar los 43.000 pesos, más 120.000 en concepto de daños emocionales. Además, hemos reportado el caso al Ministerio Público como posible fraude y abuso a persona mayor. Si el juez determina que hubo premeditación, podrían enfrentar de 2 a 5 años de prisión. La cara de Silvano se volvió ceniza. Lorena pareció desvanecerse en la silla. Fátima susurró algo ininteligible. «Pero aún hay algo más», dije con una frialdad nueva, desconocida en mí. «La demanda ya fue presentada. Los medios ya están al tanto. Y en unos días, esta historia estará en boca de todos». Andrea levantó la vista, impactada. «¿Los periódicos? Sí, ya contactaron conmigo. El titular es fuerte. Hija roba a madre anciana y conspira para heredar más rápido. Una historia que, tristemente, vende». Lorena se cubrió la cara con las manos. «Mamá, por favor, no hagas esto público». La miré sin parpadear. «¿Por qué no, Lorena? ¿No querías que todos supieran qué clase de madre tenías? Pues ahora sabrán qué clase de hija fuiste». El salón seguía en completo silencio, apenas roto por los sollozos contenidos. Durante años rogué por amor, por un lugar, por un poco de respeto. Hoy, por fin, soy yo quien tiene la última palabra. Me quedé de pie en el centro de esa habitación, más firme que nunca, y sentí que, después de tanto tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Durante 42 años fui tu madre. Te cambié pañales, te enseñé a caminar, te consolé en tus miedos, pagué tus estudios, celebré tus logros y lloré tus fracasos. Durante 42 años, cuando alguien preguntaba quién era yo respondía, la mamá de Lorena. Pero eso se terminó. Me acerqué a ella. Hoy me presentaré de otra manera. Soy Clotilde Chávez, no la mamá de alguien, no la viuda de nadie, solo yo. Ella se cubría el rostro, desbordada. «Mamá, por favor, no me abandones». Me reí suavemente. «¿Abandonarte? ¿Como tú me abandonaste aquella Navidad? ¿Como cuando me dijiste que buscara otra familia?» Eso no fue abandono, según tú. Pero cuando yo lo hago, es imperdonable. Silvano intentó hablar, pero lo interrumpí. «Ya no tengo más palabras para ustedes. Hoy vine a cerrar este ciclo». Y lo cerré. Me volví hacia el grupo. Gracias a quienes me escucharon. Gracias a quienes me creyeron. Esta es la historia de una madre que aprendió que el amor incondicional tiene un límite. La dignidad. Voy a mudarme de mi apartamento. Ya encontré un lugar más pequeño, más cálido. Voy a cambiar mi número de teléfono. Comenzaré clases de pintura. Viajaré a los lugares que siempre quise conocer, pero que nunca visité porque estaba ocupada siendo la madre perfecta. Haré nuevas amigas, amigas de mi edad, que me valoren por quien soy. Y voy a escribir mi historia, para que otras mujeres que pasaron por lo mismo sepan que no están solas. Andrea se acercó. «Señora Clotilde, ¿y si su hija le pide perdón algún día?» La miré durante un largo instante. El perdón no es algo que se exige, es algo que se gana. Y yo todavía estoy en el proceso de perdonarme a mí misma, por haberme callado tanto, por haber confundido el amor con la obediencia, por haber aceptado migajas cuando merecía un banquete. El perdón hacia ella
Vendrá cuando, y solo cuando, entienda todo el daño que causó. Y sinceramente, no sé si algún día lo entenderá. Lorena se levantó tambaleando. «Mamá, de verdad quiero cambiar». «No lo dudo», respondí. «Pero el verdadero cambio no se declara, se demuestra». Fátima se quedó en silencio, derrotada. Samuel recogió las carpetas y me miró con una sonrisa serena. «¿Estás lista, Clotilde?» Asentí. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me volví una última vez. Durante 69 años creí que ser buena mujer significaba sacrificarse. Hoy entiendo que no. Ser buena mujer es también saber cuándo decir basta. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si alguna parte de esta historia resonó contigo, suscríbete, comenta y comparte. Que ninguna mujer se sienta sola cuando decide ponerse de pie. Recuerden esto, añadí mirando a las mujeres en la sala. La familia no siempre es de sangre. A veces la familia es quien te escucha, quien te respeta, quien te valora, cuando ya no puedes dar más que tu presencia. Si alguna vez les pasa lo que me pasó a mí, no duden en poner límites. No duden en marcharse. No duden en elegir su paz. Caminé despacio hacia la salida, pero con paso firme. El sol de mediodía me recibió con un calor que parecía premiar mi decisión. En el pasillo, Samuel me tomó del brazo con gentileza. «Clotilde, ¿cómo te sientes?» Respiré profundamente. Libre. Por primera vez en décadas, me siento completamente libre. ¿Te arrepientes de algo? Sonreí con tristeza, solo de no haberlo hecho antes. Salimos del edificio. El aire fresco me acarició el rostro. Y mientras bajábamos los escalones, pensé, Lorena creyó que podía romperme, pero solo logró hacerme más fuerte. La mujer que entró llorando a su casa en Navidad ya no existe. Ahora comienza una nueva historia. La mía. Las semanas siguientes fueron extrañas. No por tristeza, sino por lo nuevo que se abría frente a mí. Comencé a caminar todos los días por el parque. Observaba a las personas, a los niños, a otras mujeres mayores como yo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vergüenza por estar sola. Sentí orgullo. Orgullo de haberme elegido. De no haber permitido que la culpa me encadenara una vez más. Cada paso era un acto de resistencia silenciosa. Mis noches ya no eran de insomnio. Leía novelas que había postergado durante años. Reorganizaba mi casa como me gustaba, no como les gustaba a otros. Escuchaba mi música. Cocinaba para mí. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Y eso, en sí mismo, era un triunfo. Muchas veces lloré, sí, pero ya no de dolor. Lloraba de alivio, de liberación. Como si cada lágrima limpiara una capa de silencio acumulado durante décadas. Me inscribí en clases de acuarela. Al principio me sentía torpe, fuera de lugar, pero pronto descubrí que mis manos, arrugadas pero firmes, podían crear belleza. Pinté flores, mariposas, paisajes, y en cada pincelada solté un poco del resentimiento que aún quedaba. La maestra, una mujer de 72 años llamada Elvira, me dijo un día: «Lo que llevas en los ojos es historia. Pinta con eso». Y así lo hice. Pinté mi historia, con colores que antes no me atrevía a usar. Una tarde, después de clase, Elvira me invitó a un café. Hablamos durante horas. Ella también había sido rechazada por su familia. Me contó que su hijo la consideraba anticuada y que la visitaba solo en cumpleaños. Sentí una conexión inmediata, como si, sin conocernos, nuestras almas ya se hubieran reconocido. Ese día entendí que el dolor compartido no divide, une, que hay tribus invisibles de mujeres fuertes que caminan entre los escombros de sus historias y siguen adelante. Comenzamos a reunirnos con otras mujeres en el mismo café todos los viernes. Mujeres que, como yo, habían sido calladas, descartadas, subestimadas. Compartíamos anécdotas, risas, lágrimas. No éramos un grupo de lamentos, sino de renacimientos. Cada una contaba su historia no como víctima, sino como sobreviviente. Y en cada relato nos aplaudíamos, porque entendíamos que hablar también es un acto de valentía, que sanar no siempre es olvidar, sino recordar sin que duela. Una de las mujeres, Ofelia, nos dijo una tarde: «Yo no quería vivir más después de que mi hija me dijo que era una carga, pero ahora, gracias a ustedes, quiero vivir mejor que nunca, no para demostrarle nada a ella,
sino para demostrarme a mí misma que aún puedo. Todas la abrazamos, y en ese abrazo entendí el verdadero poder de la sororidad tardía. Cuando las mujeres se acompañan sin juicio, solo con presencia, se construyen refugios donde antes solo había ruinas. Mientras tanto, el caso judicial seguía su curso. Mi abogado me decía que Lorena y Silvano estaban buscando llegar a un acuerdo. «Quieren evitar el escándalo, Clotilde», me explicó Samuel. «Pero el juez ya aceptó la demanda y el proceso continuará». Le pregunté si debía asistir a todas las audiencias. «No es necesario, pero si lo haces causarás más impacto». Lo pensé unos días y luego decidí que sí. No por venganza, sino por presencia, para que supieran que yo no me escondía, que estaba dispuesta a mirar de frente. La primera audiencia fue en marzo. Entré al juzgado con un vestido sencillo, el cabello recogido y los ojos limpios de miedo. Lorena no podía mirarme. Silvano trataba de mostrarse tranquilo, pero su pierna temblaba sin control. El juez repasó los documentos, las pruebas, las grabaciones. Hubo un momento en que reprodujeron el audio donde Lorena decía que yo ya había cumplido su función. El silencio fue sepulcral. Yo no lloré, solo los observé. Y por dentro, me abracé. El juicio no sería rápido, pero cada sesión era un paso hacia algo más grande que una sentencia. Era mi restitución emocional. En la segunda audiencia, el abogado de ellos intentó argumentar que mis recuerdos podían estar alterados por la edad. Samuel se levantó con firmeza. Mi clienta no solo recuerda con claridad, sino que documentó cada paso con grabaciones, fotografías y testigos. El juez asintió. La evidencia es sólida. Esto no es un asunto de percepciones, es un abuso comprobado. Salí de esa audiencia y caminé sola por el centro de Mittelsmüttersten, la ciudad. Sentí los pies pesados, pero el alma ligera. Me senté en una banca frente a una fuente y vi a una niña reír mientras salpicaba a su madre. Y me pregunté si alguna vez Lorena y yo habíamos tenido ese tipo de momentos. Sí, los tuvimos, muchos, pero se perdieron. Y entendí que el amor, cuando se da sin respeto, se convierte en prisión. Esa tarde decidí soltarla, no para que ella sanara, sino para que yo pudiera seguir caminando. El proceso legal avanzaba y los medios comenzaban a hablar del caso. Recibí llamadas de periodistas, invitaciones a programas. Rechacé la mayoría. No quería convertirme en espectáculo, sino en ejemplo. Acepté solo una entrevista escrita, en una revista para mujeres mayores. El título del reportaje fue «La dignidad no tiene edad», la historia de Clotilde Chávez. Cuando lo leí impreso, lloré. No por tristeza, sino por reconocimiento. Al fin alguien contaba mi historia sin distorsionarla. Muchas mujeres comenzaron a escribirme después de eso. Me contaban sus historias, sus abandonos, sus silencios. Algunas aún vivían con sus agresores. Otras acababan de huir. Me preguntaban cómo comenzar de nuevo a los 60, 70, 80 años. Y yo solo respondía, comenzando. Un paso, un día, una decisión. Porque yo no tenía todas las respuestas, pero tenía una certeza. Nunca es tarde para dejar de ser invisible. Nunca es tarde para recuperar la voz. Samuel me propuso organizar charlas en centros comunitarios. Al principio me dio miedo. ¿Y si no soy buena hablando? Clotilde, contaste tu verdad frente a quienes más te lastimaron. No hay público más difícil que ese. Me reí, acepté y comencé a hablar. No como víctima, no como experta, sino como mujer que sobrevivió a su propia familia. En cada charla, veía rostros que se iluminaban, ojos que brillaban por primera vez en mucho tiempo, y me sentía útil, viva. Una tarde, al terminar una de esas charlas, una joven se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela murió sintiéndose una carga. Mi mamá no la cuidó, y yo no entendía por qué, hasta que la escuché a usted. Ahora lo entiendo, y me duele. La abracé. Gracias por escucharme. Tú puedes ser diferente. Tú puedes cambiar la historia. Y en ese momento comprendí que ya no hablaba solo por mí. Hablaba por todas las Clotildes que el mundo quiso silenciar. El juicio terminó en junio. El juez dictaminó que Lorena y Silvano debían devolver el dinero sustraído, pagar una compensación y participar en un programa obligatorio de reeducación sobre abuso a personas mayores. No hubo prisión, pero tampoco hubo impunidad.
Fue una sentencia simbólica y suficiente para mí. Cuando salí del juzgado, una periodista me preguntó, ¿qué siente al haber ganado? Respondí, no gané, sobreviví, que es aún más importante. Volví a casa con el corazón tranquilo, no porque se hubiera hecho justicia, sino porque ya no cargaba la vergüenza que me impusieron. Esa noche preparé una cena sencilla, puse música instrumental y me serví una copa de vino. Brindé por mí, por la mujer que lloró tantas veces en silencio, por la que fue llamada intensa, exagerada, inútil, por la que un día, sin aviso, decidió recuperar su historia. Brindé por Clotilde. Con el tiempo, Lorena intentó escribirme. Me mandó una carta larga, llena de palabras que ya no tenían fuerza sobre mí. Decía que me extrañaba, que estaba cambiando, que quería verme. No respondí, no por rencor, sino porque ya no sentía la necesidad de sanar a quienes no querían ser sanados. Me concentré en mí, en mis amigas, en mis clases, en las pequeñas cosas que hacían que cada día valiera la pena. En mi cumpleaños número 70, Elvira organizó una fiesta sorpresa en el taller de pintura. Había globos, pastel, música. Me hicieron un mural con mis frases favoritas. Una decía, la edad no borra el derecho a ser respetada. Otra, nunca más callada. Y la más grande, en el centro, Clotilde Chávez, mujer libre. Al verla me eché a llorar. No por lo que había perdido, sino por lo que había recuperado. Mi identidad. Ese día entendí que no todas las batallas se ganan con gritos. Algunas se ganan con pasos firmes, silenciosos, pero decididos. Que no hay traición que supere la fuerza de una mujer decidida a no volverse a traicionar a sí misma. Y que la maternidad no cancela el derecho a poner límites. Que el amor a los hijos no puede ser excusa para desaparecerse una misma. Yo fui madre, sí, pero ahora también era mujer. Y eso era suficiente. Hoy me levanto cada mañana con la certeza de que hice lo correcto. No por venganza, no por orgullo, sino por amor. Amor propio. Amor a la mujer que me acompaña desde hace 70 años y que por fin aprendí a escuchar. Mi historia no es única, pero sí es valiosa. Y si tú que estás escuchando esto te has sentido alguna vez como yo me sentí, déjame decirte que hay salida, que el dolor no es el final, que aún puedes levantarte, mirar al espejo y reconocerte, porque eso fue lo más difícil. Volver a reconocerme. Por años, cada decisión que tomaba era pensando en no molestar, en agradar, en ser la madre ideal. Me perdí en ese rol. Me olvidé de lo que me gustaba, de lo que soñaba, de lo que me hacía reír. Recuperar eso fue como redescubrir una versión de mí que había quedado enterrada bajo años de silencio y entrega ciega. Y ahora que la había encontrado, no pensaba soltarla jamás. Un día, paseando por la librería del barrio, encontré un cuaderno hermoso. Tenía flores rojas en la portada y hojas gruesas, listas para ser escritas. Lo compré sin pensarlo, y esa misma noche comencé a escribir mi historia. No para publicarla, no para que la leyeran otros, sino para mí, para dejar constancia de que existí, de que amé, de que sufrí, de que sobreviví, de que, aun con el corazón roto, volví a caminar. Cada página era una confesión. Escribía sobre mi infancia, sobre cómo me enamoré de Roberto, sobre la ilusión que fue criar a Lorena, pero también sobre las veces que sentí que me deshacía en silencio, sobre las noches en que lloré, en el baño para no despertar a nadie, sobre los pensamientos oscuros que me atravesaron cuando sentí que sobraba en el mundo. Escribirlo fue doloroso, pero también profundamente liberador. A veces me preguntan si volvería a confiar en Lorena. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. El tiempo dirá. Lo que sí sé es que no volvería a confiar ciegamente en nadie, no por miedo, sino por respeto a mí misma, porque aprendí que los límites no son castigos, son protecciones, y que el perdón, cuando llega, debe ser sincero y no condicionado. Hoy, mi lealtad más importante es hacia mí, y no, eso no me hace egoísta, me hace sana. Me hace fuerte, me hace humana. Por mucho tiempo confundí amor con renuncia. Creía que mientras más cedía, más merecía ser querida. Pero eso nunca funciona, porque el amor verdadero no exige sacrificios extremos.
exige verdad. Y en mi casa, durante mucho tiempo, la verdad fue la gran ausente. Hoy la he recuperado. Aunque duela, aunque incomode, es mía. Y no la pienso soltar. He conocido a nuevas personas. Algunas me escuchan sin juzgar. Otras me abrazan sin pedir explicaciones. Y también he aprendido a decir que no. A irme cuando algo no me hace bien. A no justificar lo injustificable. A no cargar culpas que no me pertenecen. Y eso, en esta etapa de mi vida, vale más que cualquier otra cosa. Porque ya no estoy para mendigar amor. Estoy para construir paz. Una vez, en una charla, una mujer me preguntó, ¿cuál fue el momento exacto en el que sentiste que todo cambió? Pensé por un instante y respondí, cuando dejé de preguntarme qué hice mal y comencé a preguntarme qué merezco. Ese cambio de enfoque fue mi renacimiento, porque pasé de culparme por el desprecio de otros a responsabilizarme por mi propio bienestar. Y eso fue transformador. Hoy no busco grandes logros, no quiero fama, ni riquezas, ni reconocimientos, solo quiero tranquilidad, una taza de té caliente, una conversación sincera, un atardecer en silencio, y saber que estoy viviendo mis días como quiero, no como otros esperan. Esa es mi revolución, mi pequeña gran victoria, porque aprendí que no hay edad para comenzar de nuevo, y que incluso con el alma herida, aún podemos florecer. A veces, en mis caminatas veo madres con sus hijas. Algunas se abrazan, se ríen, otras discuten. Y me pregunto si Lorena pensará en mí cuando ve escenas así. Tal vez sí, tal vez no. Ya no lo sé. Y no me duele no saberlo, porque comprendí que hay preguntas que no necesitan respuestas, solo aceptación. Y yo acepté que no puedo obligar a nadie a quererme, pero sí puedo decidir cómo quiero vivir lo que me queda. Y lo que me queda, lo quiero vivir en libertad, en autenticidad, en amor propio. Lo quiero vivir rodeada de personas que me vean, que me escuchen, que me abracen sin condiciones. No porque soy madre, no porque soy abuela, sino porque soy Clotilde, una mujer con historia, con heridas, con fuerza, con voz, una mujer que un día fue echada de su casa en Navidad y que hoy, desde su propia casa interior, se celebra a sí misma. Me siento orgullosa de haber contado mi historia. No porque busque lástima, sino porque sé que hay miles de mujeres escuchándome, que están viviendo lo mismo, en silencio. Y si mis palabras logran que una sola de ellas se atreva a decir, ¿ya basta?, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Porque transformar el dolor en mensaje también es una forma de sanar. Hoy comprendo que la maternidad no debe costarnos nuestra identidad, que ser madre no implica anularse, ni postergarse hasta desaparecer, que podemos cuidar sin destruirnos, que podemos amar sin desdibujarnos. Yo me entregué por completo, y cuando ya no fui útil, me desecharon, pero eso no me define. Lo que me define es lo que hice después, lo que elegí construir con los pedazos que me dejaron. La casa nueva donde vivo es pequeña, pero llena de vida. Hay plantas en cada rincón, cuadros pintados por mí, y un aroma constante a café y paz. No tengo lujos, no tengo visitas constantes, pero tengo lo más importante, a mí misma. Y después de tantos años de vivir para otros, eso es más que suficiente. Porque el verdadero hogar está donde nos sentimos en paz. A veces sueño con Roberto. En mis sueños me sonríe y me dice, «Lo lograste, Clotilde. Te recuperaste». Me despierto con lágrimas, pero también con gratitud, porque aunque ya no está físicamente, lo llevo dentro. Fue él quien me enseñó a amar, y ahora, en su ausencia, aprendí a amarme a mí. Quizá esa fue la lección más dura y más necesaria. He aprendido a celebrar los días comunes, a agradecer por la salud, por un libro que me emociona, por una canción que me acompaña. Ya no espero grandes momentos, solo momentos honestos, y esos son abundantes cuando una se reconcilia con la vida. Me reconcilié con mi pasado, con mis errores, con mis decisiones. Me perdoné, y eso me dio alas, porque sí, perdonarme fue más difícil que perdonar a los demás. Me juzgué tanto, me exigí tanto, me culpé por no haber visto señales, por haber confiado demasiado.
por haber amado sin límites, pero ahora entiendo que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, y esa comprensión me dio permiso para soltar la culpa y abrazar la compasión. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sí sé cómo quiero vivirlo. Quiero reír sin miedo, quiero amar sin permiso, quiero bailar, aunque sea en mi sala, quiero seguir escribiendo, aunque nadie lea, quiero dejar huella, aunque solo sea en el corazón de una amiga, porque no vine a esta vida a ser invisible, vine a ser, a sentir, a transformar. Y si alguna vez vuelvo a cruzarme con Lorena, no sé cómo reaccionaré. No puedo prometerle amor, ni reconciliación inmediata, pero sí puedo prometerme a mí misma que no volveré a regalar mi dignidad a cambio de un poco de atención, que no volveré a suplicar donde no hay respeto, porque hoy, más que madre, soy mujer, y eso es sagrado. A quienes escucharon hasta aquí, gracias. Gracias por acompañarme, por sentir conmigo, por no huir del dolor ajeno. Cada historia compartida es una semilla de conciencia, y si sembramos lo suficiente, quizás algún día las madres no serán echadas en Navidad. Quizás algún día el respeto no será un lujo, sino una base. Yo ya sembré la mía. Ojalá tú también lo hagas. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas, comentes y la compartas. Que ninguna mujer vuelva a ser desechada en silencio. Mi nombre es Clotilde Chávez. Fui esposa, fui madre, fui abuela. Pero, sobre todo, soy mujer. Una mujer que cayó, pero se levantó. Que fue traicionada, pero eligió la verdad. Que fue invisible, pero aprendió a mirarse. Y si tú estás pasando por algo parecido, solo quiero que recuerdes esto. Aún estás a tiempo. Porque mientras tengas aliento, tienes poder. Y mientras tengas historia, tienes derecho a escribir un nuevo final.